¿Qué tal? Hoy vamos a explorar una historia que, aunque no lo parezca, está llena de drama. La historia de cómo la humanidad logró ponerse de acuerdo para medir el mundo. Es básicamente la aventura de cómo creamos un lenguaje universal para la ciencia, para el comercio, para casi todo. Miren, esta será nuestra ruta. Vamos a empezar en el desorden total de las medidas antiguas. Luego, seguiremos esa larga búsqueda por un estándar que fuera confiable para todos. Veremos cómo nació un sistema global, cuáles son sus bases, y terminaremos con la increíble precisión que tenemos hoy en día. Muy bien, arranquemos con la primera parte, el caos de las medidas. Una época en la que, de verdad, un pie no era solo un pie. A ver, piensen en esto por un segundo. Quieren ir a comprar tela, pero resulta que el pie en una ciudad mide lo que mide el pie del rey y en el pueblo de al lado lo que mide el pie del alcalde. Sería un verdadero desastre para el comercio. Bueno, pues esa era la realidad durante casi toda la historia de la humanidad. En la antigüedad, la gente medía con lo que tenía a la mano, literalmente. Usaban codos, o sea, la longitud del antebrazo, usaban pies, o hasta cosas como los gemes, que es la distancia que hay entre el dedo pulgar y el índice. Y para el peso, pues estaban los cuarterones, las arrobas, y para el tiempo se contaban las lunas. Cada región, cada pueblo, tenía su propio sistema, una confusión total. Y aquí está el punto clave. No era solo un problema práctico. Esta variedad de medidas era un dolor de cabeza para comerciar, sí, pero también era una declaración política. Los reinos más poderosos creaban sus propias unidades para demostrar quién mandaba y para ejercer control. O sea, medir no era solo cuantificar, era dominar. Pasemos ahora a la segunda parte, la búsqueda de un patrón. Aquí es cuando la gente empieza a decir, oigan, ya basta de este caos, tenemos que encontrar una solución. Y esa búsqueda fue larguísima, y con muchos tropiezos. El Imperio Romano lo intentó, quiso unificar todo con su libra y su pie. Pero cuando el imperio cayó durante la Edad Media, volvimos al desorden. Tuvieron que pasar siglos hasta 1795 con la Revolución Francesa para que naciera el sistema métrico decimal. Ese fue el verdadero abuelo del sistema que usamos hoy, que finalmente se estableció en 1960 como el sistema internacional. Pero, a ver, para que esta búsqueda tuviera sentido, primero había que definir qué se podía medir. Y a eso le llamamos magnitud. Es básicamente cualquier cosa a la que le podamos poner un número. La longitud de algo, su masa, el tiempo que tarda. En cambio, cosas como el amor o la felicidad, por más importantes que sean, no son magnitudes, porque no hay una regla para medirlas. No existe un felizómetro. Y si una magnitud es el por qué medimos, el acto de medir es el cómo. Y es mucho más simple de lo que suena. Es un juego de comparación. Cuando medimos la altura de una mesa, lo único que estamos haciendo es comparar qué tan alta es contra nuestro patrón, que en este caso es el metro. Y eso nos lleva al objetivo final de toda esta búsqueda, la unidad de medida. La meta era encontrar ese patrón único, con un valor que todos conociéramos y que estuviera súper bien definido, para que sirviera de referencia para todo el mundo. El metro, el kilogramo, el segundo, esas son las bases de nuestro lenguaje común. Con estos conceptos ya más claros, entramos de lleno a la tercera parte, el nacimiento de un sistema universal, la evolución hacia esa coherencia que tanta falta hacía. El camino no fue de un día para otro, Empezó en 1795 con el metro, el kilogramo peso y el litro. Luego, en 1881, los científicos adoptaron un sistema más pequeño, el CGS, que era más práctico para los laboratorios. Después, en 1935, se cambió al MKS, ya usando el metro, el kilogramo masa y el segundo. Cada paso fue una mejora, una afinación, hasta que en 1960 todo se consolidó en lo que hoy conocemos como el Sistema Internacional o SI. Bien, vamos a la cuarta sección para conocer a los verdaderos protagonistas de esta historia, los pilares del sí, esas 7 unidades que, literalmente, definen el mundo que podemos medir. Aquí las tienen. A lo mejor parecen pocas, pero estas 7 unidades son como el abecedario de la medición. Con ellas se puede construir casi cualquier otra medida. Están las que usamos diario, metro, kilogramo, segundo. Y luego otras más de laboratorio, el Kelvin para la temperatura, el ampere para la electricidad, la candela para la luz y el mol para la química. Estos son los ladrillos con los que se construye todo. Ahora, lo más interesante de esta tabla es ver la diferencia entre unidades fundamentales y las que llamamos derivadas. Por ejemplo, longitud y masa son fundamentales, son la base. Pero la fuerza, esa es una unidad derivada. El newton se define usando el kilogramo, el metro y el segundo. Esto nos muestra qué tan lógico y coherente es el CI, a diferencia de otros sistemas que son más complicados. Y con esto llegamos a la última parte, que es, para mí, la genialidad del sistema.
el lenguaje de la precisión. O sea, cómo el sí nos permite medir desde lo más pequeño hasta lo inmensamente grande. ¿Y cómo le hace? Con una idea súper sencilla pero poderosísima, los prefijos. En lugar de estar inventando una palabra nueva para cada tamaño, simplemente se le agrega un prefijo a la unidad base. Kilo significa 1000, 1000 y una milésima parte, giga son 1000 millones y nano una 1000 millonésima parte. Piensen en un número como este, 1000 millones. En lugar de escribir todos esos ceros para hablar de una distancia enorme, simplemente decimos un gigametro. Es mucho más limpio y eficiente, ¿no? Y lo increíble es que funciona igual de bien para el mundo microscópico. Este número tan pequeño es simplemente un nanómetro, la escala en la que funciona la tecnología más avanzada de hoy. Es la misma lógica, del átomo a la galaxia. Una maravilla. Y esta búsqueda de la perfección llega hasta la gramática del sistema. Para que no haya ninguna confusión, las reglas son súper estrictas. Los símbolos van en minúsculas, a menos que vengan de un nombre propio, como Newton, que es N mayúscula. Siempre van en singular, y nunca, pero nunca llevan punto al final. Se escribe kilogramo, no kigo ni kilogramos, precisión ante todo. Esta frase resume perfecto el gran objetivo de todo esto, tener un único sistema que todo el mundo entienda, para dejar atrás esos problemas históricos de estar convirtiendo y batallando con diferentes unidades. Al final del día, es un lenguaje para la colaboración global. Y para terminar, una pregunta para quedarnos pensando. La ciencia avanza rapidísimo. La computación cuántica, la exploración del espacio profundo. ¿Qué nuevas cosas necesitaremos medir en el futuro? Y sobre todo, ¿cómo las vamos a definir? Parece que la búsqueda de este lenguaje universal es una historia que nunca termina.